Pues gracias a Dios por el privilegio de estar aquí con ustedes y de meditar en la palabra juntos. Gracias a Dios por todo lo que ha hecho. 34 años se dice bien fácil, pero todos los que tienen más de 34 años saben que no ha sido fácil. 34 años desde que nacieron, han tenido que luchar, han tenido que guerrear, han tenido que planear, han tenido que hacer muchas cosas y claro está que se requiere esfuerzo para sacar adelante el barco, como decimos. Ricky, no sabes cuánto disfruté este tiempo de alabanza, no tienes idea, pero no sé cómo fue la cuestión, elegiste puros cantos llegadores, qué barbaridad. Puros cantos que, esos que te traspasan el corazón y que quieras o no, si no suspiras, mínimo, o sea, ni si no haces profundos suspiros, entonces las lagrimillas salen a veces incluso involuntariamente y cuando tú reaccionas, ¿qué estoy haciendo? Así es con Dios y qué bueno, qué tiempo glorioso de alabanza. Y ahora entonces pido permiso para saludar a los hermanos que están conectados en línea, porque no quiero dejar de lado a la gente que está presente, pero también a los que están virtualmente con nosotros. Y siempre cuando hago esto, pues me miro a la cámara espero que los ojos puedan encontrarse con los otros ojos que están allá del otro lado y saludarlos y decirles que bueno que están conectados. No siempre se puede estar presente en la iglesia, pero qué bueno que se puede ahora hacer conexión a través de la internet y eso nos ha ayudado muchísimo, muchísimo, especialmente en tiempo de pandemia. Fue lo que nos ayudó a nosotros y creo que todos los centros de fe empezamos a desarrollar ya la habilidad de tener reuniones virtuales. Y entonces tocamos gente, no solamente la congregación, porque ahora la ventaja de esto es que llegamos a donde no imaginamos. Hay gente que nos puede ver del otro lado de la tierra, porque esto es así. Lo único que cambia son los horarios, pero hay gente que sí nos han mandado mensajes de muchas partes del mundo escuchando la palabra del Señor. Entonces es una bendición, una ventaja muy, muy grande. ¿Traen sus Biblias? Sáquelas porque es tiempo de sacarlas. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Segundo de Reyes. Segundo libro de Reyes, al capítulo número 22, por favor. Y después vamos a ir al 23, pero vamos a empezar en el capítulo 22 del segundo libro de los Reyes. Y vamos a leer aquí un poquito antes de anunciarles el título de la enseñanza de hoy, porque ya saben que lo mío es sermón combinado con enseñanza, siempre tratando de llegar al corazón, pero tratando de dejar una idea en la vida de ustedes que se haga práctica, que no digan, ya nos fuimos a la casa y se me olvidó el sermón, ya no supe de qué predicaron, en fin, sino que vaya con tarea y que llegando a casa recuerde, se nos dijo, la Biblia dice, el Espíritu Santo me habló. Y entonces ese es el asunto de lo que debemos o pretendemos hacer los predicadores. Vamos a leer primero los versículos 1 al ¿qué será? Al versículo del 1 al 5 del 22, luego vamos a ir al 23 y vamos a leer del 1 al 3. Primero del 1 al 5 en el 22, primer libro de Reyes. Si ya lo tienen, digan amén. Y entonces leemos de esta manera: cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. Y el nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. A los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba a la casa de Jehová, diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoge el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta,
y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa. No tomen nota de esos detallitos. Hay que reparar las grietas del templo, de la casa donde ellos se reunían. Ahora el templo era acá, en la historia bíblica, pero el templo hoy es mi vida, es tu cuerpo. Recuerden que somos templo del Espíritu Santo. Entonces habría que analizar, habría que hacer un trabajo minucioso de revisar si no hay grietas por allá adentro y que haya que reparar, porque seguramente todos hemos tenido que reparar grietas. Algunas grietas se hicieron cuando eras niño, otras cuando fuiste a la escuela. Ahora le llaman bullying. En aquel tiempo no se conocía como bullying cuando algunos de ustedes y yo íbamos a la escuela, que son pocos los que íbamos en aquellos años. Ya otros han ido más recientemente, pero bueno, en aquel tiempo no le llamaban bullying, pero de todas maneras sí nos maltrataban, de todas maneras sí sufríamos, pero no nos quejábamos porque ya lo veíamos como algo pasajero, algo normal, y no nos angustiábamos de que el bullying nos hiciera tanto daño emocional como les hace daño ahora a los chamacos. Ahora ese bullying está haciendo daño, pero extremo. Bueno, vamos al capítulo 22. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas, con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó el libro que habían encontrado. Al rato le muestro que encontraron un libro en el templo. Leyó el libro y oyendo todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová, y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto, y esto es importante señalarlo porque quien hace pacto es Dios y el pueblo, pero la iniciativa es de arriba y luego la respuesta es de abajo. Hizo pacto entonces delante de Jehová de que irían en pos de Jehová. Es el pacto: voy a ir en pos de Jehová, voy a guardar sus mandamientos, voy a guardar sus testimonios, voy a guardar sus estatutos con todo el corazón y con todo el alma, y que se cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Esto hace el rey, pero al final dice: y todo el pueblo confirmó el pacto. Es decir, estuvieron de acuerdo, y confirmarlo es como yo también quiero firmar. Quiero firmar ese pacto, quiero firmar ese compromiso, y vamos a trabajar. Vamos a trabajar con lo que dice el libro, porque recuerden que ya estaban trabajando con las grietas que había en el templo y estaban en reparación. Y mientras estaban en reparación, resulta que en el verso 9 del 22, oiga lo que pasó. En el verso 9 del 22 dice, en el 8, no el 9, en el 8. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro de Safán a Safán y lo leyó. He hallado el libro. ¿Qué hay detrás cuando alguien halla algo? ¿Qué hay detrás? Yo sé que las preguntas de repente que hacemos nosotros no siempre están tan claras, porque pues a ver, explícame un poco más, ¿no? Como el asunto que hay detrás. Bueno, le ayudaré entonces. Lo que hay detrás es que si hay algo es que estaba perdido. Si no, no lo hay. Estaba extraviado. Y entonces resulta que aquí hay un libro extraviado. ¿Dónde creen que estaba extraviado? En el templo. Qué terrible, ¿no? Que se pierdan las cosas en el templo. Vaya, se pierden por descuido. No sé, mamás, ¿alguna vez has tenido problema con tu Biblia, por ejemplo?
que de repente quieres sacarla y estás buscando y abres un cajón y abres otro y ves la mesa y ves lo otro y luego preguntas a un hijo o hija, ¿no viste mi Biblia? No la encuentro. Y luego las preguntas irrazonables, es decir, no pensamos las preguntas y la respuesta de los hijos, ahí viene, pues ¿dónde la dejaste? Son las que no pensamos y se salen solitas, porque si las pensamos no las decimos. O sea, si se razona la pregunta, no se dice. ¿Dónde estaba? Bueno, ahí está una prueba del testimonio que estoy mencionando. Pues ¿dónde dejaste la Biblia? Bueno, pues, si supiera dónde ya la hubiera encontrado, ¿no? O sea, ¿por qué me preguntas eso? Pero son las preguntas que hacemos, que no razonamos, que no pensamos, como cuando llega el marido del trabajo y la mujer le dice, ¿ya llegaste? Pues ya no me da falta que el marido diga, no, soy un fantasma. O bien el caso de las mujeres jóvenes que se embarazan y de repente se empieza a notar y llega la amiga, ¿estás embarazada? No, no se nota. Y entonces, bueno, preguntas que hay que tener cuidado. Y esta es una lección, para que más razonemos lo que preguntamos, para que pensamos lo que preguntamos y no preguntemos así de improvisación, y esa improvisación resultado de la costumbre de hacer las cosas y que no pensamos lo que estamos diciendo. Bueno, el libro perdido en la iglesia, en el templo, lo encuentra el sumo sacerdote, entonces lo leen y dicen, esto tiene que saberlo el rey. Tiene que conocer el rey lo que encontramos y qué dice el libro. El rey lo lee y entonces o le llega al rey, lo conoce y le da vergüenza. Le da vergüenza. Se apena muchísimo el rey de que hayan encontrado eso que él desconocía. Y al conocerlo ahora, entonces él se preocupa porque no solamente lo conozca él, sino lo conozca todo el pueblo. Y convoca al pueblo. Y leen el libro al pueblo. Y cuando el pueblo escucha el libro, lo que dice el libro, entonces hacen un convenio, hacen un pacto, hacen un compromiso. Y de ahí yo derivo el asunto de nuestro tema de esta ¿qué todavía mañana? No, ya tarde, de esa tarde. Mi tema sería cuando las reformas son imprescindibles. Cuando las reformas son imprescindibles. Y cuando hablo de reforma, bueno, para que si entendemos un poco el término o no lo entendemos, abundemos un poco en esta parte. Porque reforma es igual a renovación. Renovación es cambiar o cambio de una cosa vieja o sin validez por otra nueva. Hay un adagio que se usa mucho ahora en la sociedad que dice renovarse o morir. Es una frase que se ha usado mucho en este tiempo, renovarse o morir. Un cristiano que crece espiritualmente es aquel que está dispuesto a examinar periódicamente su vida para identificar las cosas que están estorbando en cuanto a la voluntad de Dios. Pero que también está dispuesta esa persona a cambiar o dejar que el Señor gobierne su vida. Esta acción hace la diferencia entre el cristiano nominal, espero que todos entendamos que es un cristiano nominal, de nombre, solo de nombre. Ustedes saben cómo los nombres afectan también en el sentido de la naturaleza del ser humano o el carácter o la personalidad de alguien, porque entonces, ¿cómo te llamas? Me llamo Perfecto. Uy, cuando conoces su vida, entonces dices, qué nombre tan feo te pusieron. O qué nombre tan no aplicado a tu forma de ser. Una vez llegó una familia ahí a la iglesia pidiendo ayuda, familia de esas que
son cristianos de años y de repente están batallando y batallando y batallando y pidiendo oración y pidiendo oración. Y entonces caí en la cuenta de que la familia que venía a orientación y consejo y todo, que no era la primera vez que lo hacían, entonces yo me adelanto y les digo: qué incongruencia la de nosotros los seres humanos. Le digo, porque se apellidaba el hombre de la casa y de ahí los hijos y la esposa adoptando el apellido del marido, se apellidaban Victoria. Entonces le dije: qué terrible es apellidarte Victoria y vivir en derrota. Fue fuerte el azotón que les di, pero era para que despertaran. Porque si no despiertan de esa manera, entonces ¿cómo se esfuerzan para superar la situación? Porque eso nos compromete mucho. Así que no sé cómo se llaman ustedes, pero piensen en su nombre y hágale honor. Hágale honor a su nombre. Y si no le queda, cámbieselo. No, tampoco, pero a lo mejor hasta ya se lo cambiaron. Ayer el pastor Filemón, allá en el centro de Fe Victoria, estuvo predicando, que por cierto no me fue tan bien. El viernes me ventanean aquí, el sábado me ventanean allá, y hoy venía convencido, mejor yo me ventaneo para acá. Y él mencionaba un detalle con respecto a su apellido, el pastor Filemón. Mencionaba que el apellidarse de Martínez no era su culpa, que no tenía culpa de apellidarse Martínez, porque para algunas personas el apellido era así como shock. Era como: ay, es Martínez. Y entonces llegó el receso, nos fuimos a comer, me encuentro a un pastor que a propósito se apellida Martínez. Y le dije: o le echas ganas o te cambias el apellido. Porque hay que hacerle honor al apellido. Bueno, el asunto es que cuando asociamos estas cosas siempre vamos a tener un aprendizaje. Siempre vamos a tener un desafío delante de nosotros, y a eso venimos a la iglesia, a ser desafiados. Si no sabía, venimos a ser desafiados. Venimos a aprender, a corregir, a reconocer, a confesar, a decir: Señor, aquí he fallado, perdóname por favor y dame la gracia para corregirlo y no volver a equivocarme, no volver a caer en el mismo bache. Si ya caí una vez, voy a evitarlo con la ayuda tuya, Señor. Para eso venimos a buscar al Señor y pedirle ayuda, pedirle apoyo para ello. Bueno, acá tenemos un programa de reforma del rey, ¿qué es? ¿Cómo se llamaba? Josías. Ahora, déjenme explicarle un poquito los primeros versículos, porque seguramente ustedes, como yo, se han sorprendido de la edad de este rey cuando empieza a gobernar. Y tú o yo pensamos: ¿cómo un rey de 8 años? Pero déjenme explicar, hermanos, primero explicamos y luego reflexionamos. Mire, de 8 años, pero no gobernó. Fue nombrado rey a los 8 años, pero no tenía la capacidad de gobernar a los 8 años. Tuvo que esperar como otros 10 a ser mayor de edad, para ponerlo en ese término, a ser mayor de edad para poder hacer lo que el Señor le mandó a hacer. Porque ustedes leen, por ejemplo, cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. Y luego habla de la mamá y habla de otras cositas, pero en el verso 3 dice: a los 18. A los 18 años de rey Josías, entonces empieza él a hacer su labor de gobierno. Y es cuando descubre el asunto del libro, y es cuando empieza un programa de reformar las cosas del templo. Y entonces empieza una reforma que trae una bendición enorme al pueblo de Israel, pero ya tenía 18 añitos. Ya era mayor de edad, diríamos, ya empieza a ser responsable, o como dirían muchos mexicanos, ya empieza a sentar cabeza. Y entonces encontramos que se hace responsable, y en cuanto se da cuenta de que el pueblo ha andado mal, él ha andado mal, su familia ha andado mal,
porque no están guardando los mandamientos del Señor registrados en el libro. Y entonces él propone hacer un pacto con Dios y propone que empiecen una renovación, una reforma. Ahora, ¿por qué estoy usando este tema con ustedes en una celebración de aniversario? Porque para mí los aniversarios son oportunidades de volver a empezar. Son oportunidades de decir, bueno, ya que queden atrás los 34 años, vámonos a los 35 y 36 y 37 y lo que Dios nos conceda en el futuro, y hacia allá vamos a ir. Pero si no vamos bien, entonces vamos a repetir los vicios que traíamos por 34 años. Vamos mejor a reformarnos, vamos a renovarnos y vamos a ir a los 35 con mayor ánimo, con mayor brío, con una planeación concreta de qué vamos a hacer los próximos años que el Señor nos deje. Piensen, por ejemplo, 2023, yo estoy seguro que en todas las congregaciones cristianas en el mundo, porque no solamente en México, tras o post pandemia, entonces estamos en un nuevo proceso de reformación. Porque no todo el mundo regresó a la iglesia, porque muchos se quedaron en el camino y algunos el Señor decidió mejor llevárselos y regresar a casa. Es lo que dicen los norteamericanos cuando alguien muere, y eso ocurrió durante todo ese tiempo. Entonces es como yo presentaba a nuestro equipo de pastores ahí en la Ciudad de México, una vez que regresamos a la iglesia. Entonces yo les dije: pastores, vamos a sentarnos a platicar y vamos a planear nuestra siguiente etapa. Pero les dije: mentalícense, piensen que es como volver a empezar. Volver a empezar. Ya olvídense de lo que tuvimos en años pasados. Olvídense de las glorias pasadas. Vamos a empezar. Porque nuestro problema es que vivimos mucho de las glorias pasadas. Y si yo pienso, por ejemplo, en aquellos cultos cuando se nos llenaba el auditorio, cuando teníamos tanta gente activa, cuando los ingresos eran excelentes, no teníamos problema del presupuesto de la iglesia, y si me quedo atrapado allá solo soñando lo que éramos, entonces no me va a ayudar. Yo tengo que planear qué va a ocurrir en el futuro, qué voy a hacer, y para eso necesito renovarme, reformarme. Ustedes saben que es totalmente bíblico el asunto de renovarse aquí. Se han leído Romanos 12, supongo yo. La mayoría conocen Romanos 12, el verso 1 y 2, donde el apóstol Pablo dice: aquí sí que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y luego: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gracias por los que conocen versículos como este. Es bíblico. Hay que renovarse en la mente, hay que renovarse en los pensamientos, hay que renovarse en planificar hacia el futuro. Entonces, ¿dónde empezamos una renovación? Voy a estar citando algunos versículos por acá, entonces les pido que tengan su Biblia a la mano, nada más que si no se me distraigan, no se queden leyendo ahí el siguiente versículo a ver qué dice, porque es el riesgo de la congregación. Citamos un versículo y leen todo el capítulo, y mientras yo estoy predicando están leyendo otras cosas que no tienen que ver con esto. Bueno, necesitamos empezar una renovación que tenga que ver con Dios, por supuesto, con Dios. Porque si no empezamos ahí nuestra renovación, entonces sí vamos a tener dificultades, vamos a tener problemas en el camino. Si la revelación del libro, verso 8, vamos a regresar al verso 8. El verso 8, si no empieza con el hallazgo del libro, el hallazgo del libro es la revelación de Dios al hombre. Dios se ha revelado al hombre a través de su palabra. ¿Han leído aquello de toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea
perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Empieza con el libro, empieza con lo que el Señor nos ha revelado. Y lo que hacemos con esa revelación, seguramente también habrán leído 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15, no lo busquen, yo se los digo, donde dice la Biblia: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. O sea, la revelación de Dios la usa bien. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. El apóstol Pedro mencionaba que la escritura, o más bien la profecía, nunca vino por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, tenemos el libro inspirado por el Espíritu Santo. De tal forma que cuando empiezas a leer el libro, se te van a abrir los ojos y te va a decir: ojo con esto, cuidado con esto, atiende esto. Y acá la renovación tenía que empezar con Dios, tenía que empezar con la Biblia, tenía que empezar con una renovación del templo, una restauración del templo, como leemos en el capítulo 23 y versículo número 5, por favor, si quieren ir ahí. ¿Y qué cambios hizo el rey acá? Asómbrese de lo que ocurrió. Verso 5: y quitó a los sacerdotes, ¿qué? Idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Yo no sé por qué hay gente cristiana todavía que anda buscando: ¿y de qué signo eres? Porque yo soy Aries. Cuando vas a la Biblia te pone un baile con relación a ese tipo de prácticas, a ese tipo de cosas que mucha gente se cree el cuento, a que las estrellas van a dirigir tu vida. Acá tenemos ya una situación de Dios rechaza adoración al sol, adoración a la luna, adoración a ídolos, que es Baal, y aquí el asunto de meterte con el zodiaco. ¿Alguien puede decir amén a esto? Para que enseñen a sus hijos. Hace una semana también estábamos platicando. Ustedes tienen la guía de estudios de grupos, bueno, ahora acá se llaman casas de fe. ¿Tiene su guía ¿cuántos tienen su guía de? Bueno, la guía de este trimestre está excelente, puro de familia. Y hemos estado estudiando. Entonces se me acerca una líder de un grupo en la iglesia y me dice: pastor, ¿qué hago? Porque tengo pura gente mayor en mi grupo y la que no es viuda es sola, la que no está sola, y empieza a darme descripción de su grupo. Dice: y las lecciones tienen que ver con matrimonio, con hijos y no sé qué y no sé cuándo. Le dije: ay, hermanita, se estudia la lección para tener argumentos para enseñar a otros cuando esto ocurre. Los que somos casados primero lo aplicamos al matrimonio, lo aplicamos a la familia, lo aplicamos a los hijos y después vamos a orientar a otros con el conocimiento que estamos adquiriendo de la palabra del Señor. Nadie escapa a la necesidad de conocimiento. Bueno, ya como que respiró tranquilamente y dijo: ay, qué bueno que me lo dijo, pues ya entendí entonces, porque la lección se va a dar. Ahí les anticipo, la próxima guía va a estar de rechupete, dicen en algunos lados. Pero no es un bombón, por supuesto, como todas las guías, es exhortación también. La próxima guía está basada en las cartas a las 7 iglesias de Apocalipsis, más 5 más que elegí para hablar de 12 iglesias, porque es la introducción. Cada guía trae 3 lecciones, todos deben saber. Entonces la introducción más 12 lecciones. Entonces si tenemos 7 iglesias para completar las 12, es la diferencia que tenemos, y son otras 5 iglesias del Nuevo Testamento que va a ser buena. Así que estén pendientes porque luego hay gente que dice, bueno, a nosotros nos preguntan: ¿ya está la guía? A medio trimestre.
Apenas vamos a la mitad de la guía y empiezan a preguntar, ¿ya está la nueva guía, hermanos? No, espérense, si eso no es enchilame, ¿qué? ¿Cómo era? Exactamente, no es eso, no es enchilame la otra, no, eso cuesta. Eso cuesta todo, elaborarla, diseñarla, luego imprimirla, luego encuadernarla y en fin, y luego traerla también de la imprenta. Bueno, mucho trabajo detrás y todavía hay gente que dice, ay, ¿por qué la pusieron tan cara? 35 pesos, ¿cara? 40. Tengo como 9 que traje, pero las dejé en el Carmen, que me quedaron. Por si alguien tiene interés, que aunque no sea líder de grupo, porque nosotros la intención es que los que van al grupo tengan esa posibilidad. Así que ahí se va a mandar con la pastora Laura lo que tengo de la guía actual. Ahí les mando, creo que son como 9 que me quedaron, las tengo en el Carmen, entonces creo que aquí las pueden, ¿sí? O la mando a otra congregación. Acá las mandamos. Perfecto, ¿a qué se les mandamos? Mañana van al Carmen ellos, supongo. Bueno, mañana se les manda. Sí, pues no es posible que estén nosotros en el Carmen y ellos no vayan a visitarnos ahí. Somos vecinos. Bueno, empezamos con Dios la reforma. Empezamos con sacar lo que no sirve de la casa. Aleluya. Lo que no sirve de la casa. Yo siempre he dicho que inicio del año es una buena oportunidad para darle una buena revisada a la casa y sacar todo el garrero que ya no usas. Todas las cosas que ya no sirven, sacarlas y limpiar la casa. Y el inicio de año es bueno, pero puede ser cualquier tiempo. El revisar la casa es sacar lo que no te ayuda mucho, lo que no te sirve. O sea que en medio de revisar la casa descubras que tu chamaco de 16 años metió a la casa algo que no es correcto que esté ahí. Por ejemplo, porque las familias pastorales no son perfectas. Entonces le dije que como hoy nadie me iba a ventanear, me voy a ventanear solo. Entonces el ejemplo es, cuando mis hijas eran adolescentes, ellas sabían que no entraba a la casa ni literatura no cristiana, ni música no cristiana. Ellos sabían perfectamente eso. Pero un buen día entré a la recámara de ellas y descubrí que había un cassette. Todavía había cassettes. Los que nunca supieron qué es cassette, ahí pregunten a los papás. Y entonces encontré un cassette de música y cuando vi la portada dije, ¿qué hace esto aquí? Luis Miguel. ¿Qué hace esto aquí? Y pregunté y ya saben, todo mundo negando. No, nadie. ¿Qué esperanzas? No, pues quién sabe. Y entonces como lo negaron, los que estaban en esa recámara lo negaron, entonces les dije, esto se hace con la música de Luis Miguel. Tiré al suelo el cassette y lo pisoteé hasta hacerlo pedazos delante de ellas, como ejemplo de lo que no debe haber en la casa. Bueno, quiero decirles que nunca volví a encontrar música de allá en la casa, pero habría que ser enérgico, habría que ser fuerte. Por eso digo que la limpieza de la casa es buenísima siempre. Entonces, ¿qué hacer? Restaurar con Dios, restaurar con la iglesia, restaurar o disposición para involucrar a Dios en todo lo que hacemos, porque si no involucramos a Dios en lo que hacemos, no estamos reformando. O sea, si vas a seguir haciendo lo que a ti te da la gana, o voy a seguir haciendo yo lo que a mí me da la gana, entonces no entendí que quien manda es el Señor, y que a quien tengo que consultar primero antes de tomar cualquier determinación es a Él. ¿Y cuántos saben que sí escucha y sí contesta? Más que a veces somos sordos. O sea, de que escucha, de que contesta, pero luego, ¿y cómo me contesta? No oí nada. Y enfrente de ti hay algo que dice Dios, voltea para acá, esta es tu respuesta. Se requiere discernimiento para eso, pero así trabaja Dios con nosotros. Así que Dios te puede estar hablando incluso hoy a través del sermón. Venías tú con una
cuestión, una duda, y pues no sé, tal vez venir a la iglesia y pensar, pues estamos de aniversario, vamos a divertirnos, o vamos a gozar, o vamos a disfrutar del aniversario, pero no viene pensando en que Dios te iba a dar un coscorrón, exactamente, un coscorrón, un buen coscorrón, en la necesidad pero eso igual cada uno debe entenderlo. No trata de que el pastor venga a dar coscorrones a todo el mundo, pero uno lo entiende cuando Dios está hablando. Entonces, disposición para permitir que la palabra de Dios nos hable, porque el libro les habló. Dios les habló a través del sumo sacerdote, les habló a través de las circunstancias, les habló a través del libro, y entonces ellos entienden que tienen que reconocer el error de haber descuidado la palabra del Señor. El error de no haber consultado la palabra para cómo disciplino a mis hijos, cómo les hablo, cómo los exhorto. Pues vete a la Biblia, hermano. Ahí hay suficiente material para educar a tus hijos, para decirle, mira mi hijito, siéntate, vamos a platicar. Mira lo que dice este versículo. Ejemplo, Proverbios 22:6. ¿Quién no conoce Proverbios 22:6? No, ya vi que muchos no lo conocen. Instruye al niño en su carrera, y cuando fuere grande, cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Entonces, mira mi hijito lo que dice la palabra. O bien, te voy a llevar a otro versículo, el libro de Proverbios también. El libro de Proverbios es excelente para los jóvenes, excelente para enseñar a los jóvenes. Pues de inicio, nada más de inicio, te dice la Escritura, o el Espíritu Santo te dice, para entender sabiduría, doctrina, proverbios, etcétera, y para que los jóvenes aprendan cordura. Eso dice Proverbios. Cordura es cerebro, para que estén cuerdos, no ebrios, para que aprendan cordura. Y enseguidita, después de la introducción, dice Salomón por el Espíritu a los jóvenes: oye a tu mamá y oye a tu papá. Con eso empieza prácticamente el consejo. Escucha a tu mamá y escucha a tu papá. Esa es la labor de tu papá y esta es la labor de tu mamá, te lo dice Proverbios capítulo 1. Después de decirte, escucha a tus padres, dice, cuidado con tus amigos, elige las amistades. Y lo hace de esta manera: hijo, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas, porque te van a decir, ven con nosotros y tengamos una bolsa. ¿Qué significa eso? Ven con nosotros y vamos a negociar y vamos a repartirnos aquello que en muchos casos era no negociar, sino robar. Y entonces no los escuches, le dice Salomón al muchacho. Más adelante en el capítulo 3, el consejo para los jóvenes es el siguiente: fíjate de Jehová de todo tú y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y más adelante, incluso con relación a la honra: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, que son figuras de prosperidad, por cierto. Serán llenos tus graneros con abundancia, etcétera. Y ahí va Proverbios enseñando. Si no sacamos la Biblia, si no leemos la Biblia, si no estudiamos la Biblia, ¿cómo nos vamos a renovar? ¿Cómo vamos a reformar las cosas en la casa? Cuando establecemos reglas en la casa, no es solamente porque mamá lo dijo, porque papá lo puso. No, es porque el Señor lo dice. Aleluya. Porque el Señor lo dice. Y vamos a establecer reglas de disciplina para todo en la Biblia hay, para todo. Si usted y yo tenemos problemas con hijos que no se quieren bañar, hay reglas en la Biblia para eso. Lo que no se quiere levantar en la mañana, también hay reglas en la Biblia, muy concretas. E incluso hay reglas hasta comunes y corrientes, porque luego oímos que dice por ahí la gente: ¿no han leído ustedes que el que madruga, Dios lo ayuda? Eso no está en la Biblia, por supuesto. No van a salir con que como dice la palabra. No.
Porque también cuando apelas a ese tipo de cosas te la regresan los que saben dichos, ¿eh? Y no falta el chamaco que te dice, sí, pero ¿no has oído eso de que no por tanto madrugar? O bien, cuando lo asocian con que el que madruga, Dios le ayuda, me encontré un billete, Dios me ayudó. Y entonces, ¿y el que lo perdió? ¿No se levantó más temprano que tú? Bueno, ahí déjelo. La cuestión es lo siguiente, de ahí de la necesidad de renovarnos con relación a Dios, y luego pasamos al asunto de me equivoqué, reconozco mi error y voy a enmendarlo. Aquí encontramos, por ejemplo, la disponibilidad para reconocer que fallamos, para reconocer que pecamos. Ese pueblo reconoció, cuando leyeron la Biblia, reconocieron que le fallaron al Señor. Entonces ahí fue donde Dios los agarra y ellos responden correctamente. Después de sentirse incómodos con lo que decía el libro, entonces ellos tuvieron disposición para vivir lo que dice la palabra, para corregir el camino y someterse a la palabra, rendirse a Dios y lo que llamaríamos ahora sintonizar nuestro corazón con el corazón de Dios. El rey hizo algo que está por ahí entre los dos capítulos, que a mucha gente le sorprende, porque dice, cuando leyó el libro, rasgó sus vestidos. Y tú dices, ¿qué le pasa? Ya me imagino al marido ahí que no le gustó que la camisa la plancharan mal y que la rompa, ¿no? Acá rasgó sus vestidos. No, es que rasgar las vestiduras en la Biblia equivale a vergüenza, equivale a dolor, equivale a angustia. Es una expresión de le fallé a Dios. Y no solamente rasga su vestidura, sino hacían otras cosas extrañas, pero finalmente eran expresiones de qué pena me da no hacer lo que a Dios le agrada. Se ponían ceniza encima, se vestían lo que la Biblia llama con saco de silicio. Y saco de silicio es como un costal de ixtle que raspa. Y entonces en lugar de camisa, camiseta o playera se ponían eso encima, que le raspara la piel, pero una expresión de malestar arriba, decir, Señor, no estoy haciendo las cosas correctamente. Por supuesto que no es correcto eso, pero ahora no se trata de que el marido infiel venga a la casa arrepentido con un costal encima. No, hay que cambiar en el corazón y en la mente. Aleluya. No sé por qué me metí en la infidelidad, pero espero que aquí no haya infieles, ni hombres ni mujeres, pero lo clásico es los hombres, ¿no? Ya las mujeres nos están dejando y es terrible oír que mi mujer me engañó. Ahora es como decimos, tiro por viaje, que la mujer engaña al marido. Qué barbaridad. Bueno, eso ocurre por causa del pecado. Por causa del pecado. El pecado ciega. Y después tú dices, ¿pero cómo? Sí, porque Satanás cegó el entendimiento de ellos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la palabra. Entonces, ¿qué hay que hacer? Arrepentirse, humillarse, quebrantarse delante del Señor. Porque miren, nos pasan cosas terribles y no lloramos, nos aguantamos. Decía mi abuela, te tragas el dolor, sácalo por algún lado. Porque hay mucha gente que enferma precisamente de no desahogar. El rey lloró, no solamente se sintió incómodo, el rey lloró delante del Señor, y es lo que tiene que ocurrir con nosotros. Si vamos a renovarnos, empieza con un arrepentimiento real, que se note que estás dispuesto o dispuesta a cambiar, que estamos dispuestos a hacer las cosas ahora sí que como dice la gente, como Dios manda. Entonces voy a ir terminando haciendo estas observaciones del pasaje. Disculpe que ya no cité los versículos porque me lleva demasiado tiempo. Entonces preferí ahora mejor citarles las ideas y a ustedes, si quieren leer llegando a la casa de nuevo los dos capítulos 22 y 23 de Primeros Reyes, van a decir, ay, sí, tenía mucha razón el pastor. Es verdad todo esto que ocurrió allá. Entonces la última parte de la meditación es
la necesidad de hacer cambios radicales, no medios cambios, porque a veces estamos acostumbrados a medio componernos y con Dios eso no funciona. Con Dios es radical. Con Dios le decía a una persona también hace 2 domingos atrás que se acercó al final de la reunión y quería platicar conmigo. Entonces le dije, a ver, ¿de qué quieres platicar? Y me dijo, de un problema espiritual. Y entonces le dije, pues dime, ¿cuál es el problema espiritual? Y no se atrevió a decirme el problema espiritual. Entonces yo le dije, mira, si no puedes diferenciar que con Dios no hay grises, o es negro o es blanco con Dios. Él no trabaja los grises. Entonces, ¿estás de este lado o estás del otro lado? Si te ubicas, vas a tener posibilidad de que Dios escuche y Él te ayude. Si reconoces que estás del lado negro, arrepiéntete y vuélvete al Señor. Fue un golpe de esos bajos que damos los pastores de repente, porque pues así se orienta, se sacude a la gente para que reaccionen, porque algunos no reaccionan a menos que le des una buena sacudida. Entonces ya cuando le dije, con Dios no hay grises, o estás en el negro o estás en el blanco. Yo te recomiendo que te regreses al blanco, porque ya me di cuenta que estás en el negro. Así con la plática no hay vuelta de hoja. Tú estás en el negro y tienes que venirte para acá. Así que busca a Dios. Arrepiéntete, busca a Dios. Y mucho más duros somos de repente cuando la gente tiene ya años en conocer al Señor. ¿Cómo es posible que conozca al Señor de hace 10 años y andes con esas tonterías? O sea, no puede ser. No puede ser. ¿Cuándo vas a crecer? ¿Cuándo vas a dejar lo que tienes que dejar y entregarte y consagrarte al Señor plenamente? Ahora no se ponga en serio, usted será para Él, solamente para Él. Bueno, entonces termino con esto. Para esto último se necesita disponibilidad para corregir. Voluntad, pues, voluntad. Así como muchos hombres y mujeres de repente con voluntad logran lo que quieren, bueno, esto aplica igual. La diferencia es que cuando solo usas la voluntad para lograr lo que quieres, también tienes sus riesgos. Es posible que tú hayas logrado algo en la vida porque me propuse ser doctor y lograste ser doctor. Pero cuando fuiste doctor, te olvidaste de Dios. Entonces tu voluntad no sirvió. Porque tú te propones ser doctor para la gloria del Señor. Te propones ser maestro o maestra para la gloria del Señor. Te propones ser comerciante para la gloria del Señor. No que en cuanto empiezas a prosperar te olvidas de la gloria del Señor. Y luego empezamos solamente a pensar dinero en lugar de pensar, Dios, tú mereces honra, gloria, adoración y alabanza. Y si me has prosperado es para ti, Señor. Yo cuando me pide gente que ore para prosperidad, siempre le digo, ¿en qué propósito? ¿En qué propósito? Primero dime el propósito para saber yo cómo orar. Porque si es solamente por hacerte rico, no voy a orar por ti. Yo sé que algunos se sorprenden de estas declaraciones pastorales. Pero si no somos así, hermanos, si somos simplemente soba lomo, no, con Dios no es así. Jesús nunca sobó lomos. Él fue al grano y fue directamente, y haces esto, te pasa esto. Haces esto y te bendice de esa manera. Así es con el Señor Jesucristo. Disponibilidad para erradicar lo que no agrada al Señor. En este caso recuerden que había mucha idolatría, va para afuera. Todo tipo de idolatría va para afuera. Arrancar de raíz lo que es un riesgo para volver al mundo, hay que arrancarlo. Todo lo que es un peligro de raíz. Si yo tengo, por ejemplo, la tentación de tomar, y bueno, poco a poco me voy a ir ajustando y voy a ir, entonces
Voy a pensar en aquel famoso adagio también: poco veneno no mata, así que una copita de vez en cuando no le hace daño a nadie. Eso piensas. La Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice que un poco de levadura contamina toda la masa. Amén. Entonces no es cuestión solamente de me propongo dejar esto, me propongo hacerlo con la voluntad del Señor y en serio, y que arranque de raíz. Tenía esta tentación, tenía esta debilidad, pero no más, yo la arranco de raíz y la boto con la ayuda del Señor. Y mire, hay tanta gente transformada por el poder del Señor cuando entendieron más bien este propósito y ilusión en el plan del Señor. Gente que cambia radicalmente de la noche a la mañana. No todo mundo, con todo mundo ocurre, pero Dios es así, hace milagros de ese tipo, que cuando te renuevas, Él te ayuda a renovarte, disposición para retomar con seriedad las cosas de Dios. Así que vamos a los 35 renovados. Vamos a los 35 renovados. A tomar en serio esto y a decir: Señor, sí, vamos a apoyar. Voy a terminar con una ilustración de uno de nuestros nietos. Uno de nuestros nietos, el más pequeño de los varones, con sus papás acaban de salir del instituto bíblico. Entonces fueron a colaborar en una iglesia aquí cerca, ahí por Salinas, Victoria, donde celebran, dicen, el 16 de septiembre, no con cohetes, sino con balas. Entonces, bueno, por ahí fueron a trabajar. Cuando llega mi nieto, o cuando ven el edificio, es una casita. Más bien 2 terrenitos juntaron, de esos terrenitos de casas de Infonavit. Entonces compraron, entonces hicieron ahí su reunión y el niño dijo: está bien chiquito. Y lo comparó porque en la Ciudad de México él ve el enorme edificio donde ellos crecieron, donde ellos vivieron, donde los papás estuvieron. Entonces ya ven, los nietos son tan sinceros que no se muerden la lengua para decir las cosas. Dice: la iglesia de mi abuelito está bien grande, este está bien chiquito. Pero luego lanza una profecía. O sea, él no se da cuenta que está profetizando, pero cuando tú la evalúas es una profecía. Dice: está muy chiquito, pero nosotros venimos para ayudarles a crecer. El niño de 6 años, ¿cuántos tiene? No sé, 6, de 6 años. Vamos a ayudarles a crecer. Entonces yo veo este edificio y digo: 34 años, más de una vez lo llenaron en tiempo pasado. Y de repente yo llego acá y encuentro que sí, está más o menos, pero hay sillas vacías acá y por acá. Arriba tenemos mucho espacio, de este lado tenemos mucho espacio, de este lado donde están los jóvenes, creo que son jóvenes, ¿sí? Hay espacio, de este lado hay espacio. Y entonces, si vamos a renovarnos, tendrían que irse pensando: ¿cómo le vamos a hacer para crecer? ¿Cómo le vamos a hacer para traer más almas al Señor? ¿Cómo le vamos a hacer para que esto se vuelva a llenar pronto? Ya lo hemos visto lleno en algún momento, pero la pandemia nos afectó mucho. Pues vamos a trabajarle y vamos a renovarnos y vamos a ir al siguiente año con una visión al estilo de el rey Josías. Y luego la aplicación más importante no es la de la iglesia, es la de tu casa. ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu casa? Porque aquí hay que renovar. ¿Cómo está la relación papá y mamá? ¿Cómo está la relación papás e hijos? ¿Cómo está la relación nietos y abuelos? ¿Cómo está la relación tías y sobrinas? ¿Cómo está la relación interfamiliar? Y si encuentras que hay grietas, a repararlas. Y que no te dé pena decir, para reparar la grieta: perdóname, yo tuve la culpa, yo cometí el error, etcétera, pero vamos a orar y juntos, etcétera. Vamos a reconciliarnos. Y lo último sería,
el templo del Espíritu Santo? ¿Cómo está? No sea que en algún caso haya grietas ahí también. Y entonces tú tienes que reparar esas grietas. Cierre sus ojos, por favor. Haga oración si sabe orar. Y quiero preguntar si hay alguien aquí que todavía ni siquiera empieza con Jesús. Porque en esto de renovación, el primer paso es encontrarte con Cristo. O sea, si Él no te cambia por dentro, no va a pasar nada. Jesús en nuestra vida es lo más valioso que nos puede ocurrir. Estoy hablando de alguien que no se ha entregado a Cristo. Si hay personas aquí que digan, pastor, sí me está llegando la palabra del Señor, el mensaje, y la verdad es que yo todavía ni siquiera me he entregado al Señor Jesús y necesito hacerlo. Quiero empezar a renovarme partiendo de ahí. Me reconozco pecador, necesito un Salvador, quiero confesar mis pecados a Él y pedirle que me cambie, y quiero entregar mi vida a Cristo Jesús. ¿Habrá alguien aquí que esté por primera o segunda o tercera vez y no se ha entregado al Señor y debe hacerlo? Lo más rápido posible. Le voy a pedir que si hay alguien en esta situación, levante la mano por favor donde está y oraremos por ustedes. Estoy viendo para todos lados, pero parece que todos son ya convertidos al Señor. Bien, si ya son convertidos, ahora quiero hacer un llamado especial a quienes reconocen que necesitan renovarse en su mente de acuerdo a la palabra y decir, Señor, si yo entiendo que sin ti nada puedo hacer y solo tú me puedes ayudar, yo quiero tomar el desafío y pedirte que me renueves, que me ayudes a renovarme. Pues ahora les pediré que se pongan de pie para que haya más libertad, todos de pie. Pero los que requieren una oración de su servidor, entonces van a venir aquí a ponerse delante y decir, yo necesito que Dios me ayude. Yo no quiero irme sin pensar en una renovación desde adentro. No quiero regresar a casa sin pensar en que el Señor me renueve desde adentro. Pasen, porque el tiempo se va y se va y se va. Los que van a pasar, entonces lo más rápido posible háganlo y vamos a orar por ustedes. Empiecen a trabajar en su corazón, estando en casa. Trabajen en casa con la familia, con los hijos, con el marido, con la esposa. Trabajen para ello y aprovechen la oportunidad que Dios nos da. Yo aprovecho la mía, por supuesto, ya se los dije, como pastor y como padre de familia y también como marido de una mujer. Estoy trabajando en eso. Dios me ha bendecido, me ha ayudado mucho y estoy trabajando en eso y lo voy a seguir haciendo porque decidí en mi vida honrar al Señor. Mis hermanos y hermanos que han pasado aquí adelante, solo recomiendo que al proponérselo entendamos que si Dios no te ayuda no lo vas a lograr. Entonces di, Señor, ayúdame, solo tu gracia conmigo. Lo entiendo y lo admito y quiero, Señor, que me ayudes. Te pido que me ayudes. Si pueden levantar sus manos al cielo, mejor, para que oremos juntos. Yo también las levantaré. Padre glorioso, te damos gracias por tu palabra. Estamos en un proceso, toda la humanidad está en ese proceso, aunque muchos no lo han entendido. Pero estamos en este proceso, Señor, de restaurar nuestra relación contigo, de restaurar, Señor, lo que haya ser restaurado en la revelación de tu palabra. Porque, Señor, cada vez que abrimos la Biblia nos encontramos con cosas que decimos, Señor, aquí estoy fallando, ayúdame a corregir. Yo te pido, Señor, particularmente por mis hermanas y hermanos que han pasado aquí adelante, y te ruego, Señor, que los lleves en victoria. Que los lleves en victoria, Espíritu Santo. Que les muestres cómo es que van a salir, cómo es que van a vencer, cómo es que van a tener, Señor, la tranquilidad, la paz que produce la obediencia a ti, Señor. Esa paz que se transforma en bendición, esa paz que se transforma en tranquilidad, en confianza. Esa paz, Señor, que se transforma en provisión de lo alto milagrosamente. Yo te pido, Señor, por todos mis hermanos aquí,
por todos mis hermanos en este auditorio, allá en la parte superior del edificio, Señor. Yo te pido que ahí envíes tu palabra y ahí toques la vida de mis hermanos, Señor, y hermanas aquí. Te ruego, Señor, que prosperes a cada uno según su necesidad y según han abierto el corazón a tu palabra el día de hoy para decir sí, sí, Señor, con la ayuda tuya, así como el rey Josías lo hizo, yo voy a hacerlo, Señor. Dame la gracia y el entendimiento para empezar conmigo, después con la familia y después lo que tiene que ver con la iglesia, con el centro de fe. Señor, yo te ruego que confirmes esta palabra y que prospere, Señor, esta congregación, y que nuestra próxima visita acá, con la ayuda tuya, Señor, veamos que la iglesia está aplicada, que la iglesia está haciendo lo que tiene que hacer y que la iglesia está siendo prosperada por tus promesas, por tu palabra. En tu nombre oramos, Señor, y confiamos que tú vas a bendecir de tal manera que las otras necesidades como salud, economía, problemas de la naturaleza que sean, esto ya, Señor, tú lo resuelves. Tú lo resuelves, que no hay preocupación por esa parte, porque tú suplirás lo que falte conforme a tus riquezas en gloria, porque tú sanarás al enfermo, porque tú restaurarás, Señor, la vida interior de mis hermanos y darás libertad a tu Espíritu Santo, Señor, y confirmarás que lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombres, son las cosas que tú preparaste para los que te aman. Y nosotros te amamos, Señor. Confirma que estás haciendo aquello que has prometido hacer, Señor. Bendice a tu iglesia y gracias, Señor, te doy por la bendición de encontrarnos aquí con ellos, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Gracias, Señor. Quédese un momento acá. ¿Por qué no cantamos el de otra vez? El último creo que fue de la lista. Dios no rechaza oración. Dios no rechaza oración. La oración es alimento. Nunca he visto un justo, amén, sin respuesta. Entonces cantémoslo antes que pasen a sus lugares, o que venga el pastor Philly ya de una vez. Pero aquí sí quiero yo bajarme cantando. Nunca vi un justo